En la actividad de hoy vamos a montar un circuito sencillo para controlar un servomotor con una placa Arduino. Me voy a ir a la ventana de Moodle justo a la descripción del ejercicio para explicaros primero qué es un servomotor. Un servomotor es un dispositivo que físicamente tiene esta apariencia aquí. ¿Cuál es la función que tiene un servomotor? Pues es un motor que tiene una peculiaridad, que es que podemos controlar su rango de movimiento. Podemos hacer que gire un ángulo determinado entre 0 y 180 grados. Con lo cual, me podría servir, por ejemplo, para controlar una barrera de un parking. La barrera del parking cuando está bajada está, por ejemplo, en posición 0 grados, y cuando está levantada pues se va a la posición 90 grados. Con un motor de corriente continua no podría controlar la posición a la que quiero que gire el motor. Normalmente lo vamos a encontrar de tres conexiones. Una nos va a servir para la alimentación a entre 5 y 6 voltios. Otro pin me va a servir para conectarlo a tierra. Y el último pin me va a servir para conectarlo a una de las salidas digitales de la placa de Arduino, para hacer que el servomotor, pues, mandarle la orden de que gire el número de grados que a mí me interesa. Una última cosa que explicaros, normalmente las placas de Arduino en la parte superior tienen todas sus salidas digitales, entradas y salidas digitales, numeradas desde la 0 a la 13. Hay algunas que son un tanto especiales, como por ejemplo las que son del tipo PWM, que son las que tiene este simbolito. ¿Qué es una señal digital normal? Pues una señal digital normal tiene esta forma de aquí. Va a consistir en 0 y en un 1, en apagado, por así decirlo, y en encendido. También lo podemos ver como alto-bajo, low-high, etcétera, etcétera. Este tipo de señales digitales me va a servir pues para dispositivos como por ejemplo un LED, donde yo controlo que se enciende y se apague. Pero en el caso del servomotor no estoy controlando que el motor se inicie y se pare, sino que quiero controlar además el ángulo de giro que quiero darle, con lo cual no podría controlarlo con este tipo de señales digitales, sino que tengo que utilizar un tipo de señal digital especial que se llama de tipo PWM, Pulse Width Modulation, donde además de activar la señal, puedo medir el tiempo del pulso. Por ejemplo, en este primer caso, el pulso dura entre 0,5 y 1 milisegundo. En el segundo caso, 1,5 milisegundos. Tercer caso, 2,5 milisegundos. Con lo cual, en función de la duración del pulso, el servomotor va a indicar el ángulo de giro. Si es entre 0,5 y 1 milisegundo, se va a poner la posición 0, a 1,5 a 90 grados y 2,5 a 180 grados. De esta forma podemos hacer una tabla de equivalencia para calcular, según la duración del pulso, el ángulo a la que el que se posicionaría el servomotor. Con lo cual, para conectar un servomotor necesito obligatoriamente utilizar una de estas señales PWM. ¿Cuáles son en Arduino las señales PWM? Pues puedo disponer de la digital 11, la 10, la 9, 6, 5 y la número 3. Si yo conecto un servomotor a otra salida que no sea esta que acabo de nombrar, no podría controlar en ningún momento lo que es el ángulo de giro. Voy a utilizar la salida digital 9 para el control del servomotor. Lo voy a conectar a esta salida de aquí. Sin más, me voy a ir a crear el diseño del circuito. Voy a necesitar el servomotor, obviamente, voy a necesitar la placa de Arduino y además voy a introducir una placa de prototipado para empezar a trabajar con ellas y así explico algunas cosas. Voy a colocar en mi diseño la placa de Arduino, ya la tengo colocada.
el servomotor, que lo tengo aquí, y una placa de prototipado que me va a servir para lo que es las conexiones. Realmente no sería imprescindible utilizar una placa de prototipado, ya que puedo conectar esta señal de tierra directamente a la placa de Arduino. La señal de alimentación también la puedo conectar directamente a la placa de Arduino, y la de la señal digital, la entrada digital 9 también, con lo cual no sería imprescindible, pero voy a utilizarlo para introduciros un poquito lo que es en el uso de las placas de prototipado. Como ya sabéis, las dos líneas inferiores se comparten de manera horizontal, igual que las dos superiores, y las líneas centrales se comparten de manera vertical, con lo cual puedo puentear entre la tierra esta de aquí, voy a hacer un puente, y el ground, esta tierra de aquí, voy a hacer un trazo de esta forma, haciendo clic con el ratón. Voy a borrar esta de aquí, no me ha gustado cómo ha quedado. Voy a hacer un trazo de esta forma y ya tengo conectado la tierra, porque esta línea horizontal se comparte. Como es tierra, siempre por convenio la tierra la voy a poner en color negro. Voy a seleccionar los dos cables y lo voy a poner en color negro. A continuación voy a conectar la potencia a la señal de 5 voltios que tengo disponible en Arduino, con lo cual voy a coger, voy a trazar por dónde va el cableado, voy a trazar por aquí y voy a buscar una salida de 5 voltios, por ejemplo esta de aquí. Como es la señal de alimentación, voy a utilizar un cable rojo. Y por último, me haría falta la tercera señal, que es la que me va a ayudar a controlar el giro del servomotor, y la voy a conectar a la señal digital 9 de mi placa Arduino. Me voy a desplazar hasta la 9 y trazo de esta manera el cableado. Como es un cableado de señal para el control del dispositivo, lo puedo dejar en color verde, en cualquier color que queráis. Y con esto ya tendría montado el esquema de conexión del servomotor, muy sencillo. Voy a irme al apartado de código para programar que el servomotor, aquí vemos las aspas del servomotor, normalmente tiene un par de aspas más largas y otras más cortas para para controlar un poco visualmente el ángulo de giro. Voy al apartado de código. Lo que voy a hacer es el código que viene por defecto cuando empiezo a programar, que es el típico código de encendido y apagado de un LED de manera intermitente. Lo voy a eliminar y voy a introducir en el apartado control, voy a introducir una instrucción que me es capaz de contar ascendentemente desde 1 hasta, por ejemplo, 179, que va a ser la última posición del servomotor, incrementando en una unidad, es decir, va a contar 1, 2, 3 hasta llegar a 179. También voy a crear una variable, en vez de utilizar la variable i que viene definida, voy a crear una variable que se llama posición, que es la variable que yo voy a utilizar para la cuenta, ¿vale? Voy a utilizar que posición va a ir incrementándose desde 1 a 179 y voy a inicializar la posición, la voy a inicializar por ejemplo en el valor 0. Entonces lo que voy a hacer es que vaya girando en función de esa posición que voy marcando el servomotor, con lo cual voy a buscar la instrucción que me gira el servomotor, pero cuidado, primero este valor de aquí va a ser la señal digital a la que la tengo conectado, que en este caso es la señal digital 9, que es la que me controla el servomotor. Y lo que voy a cambiar, si dejo este valor en 0 grados, siempre
estaría la posición del servomotor fija a 0 grados. Y lo que quiero es que vaya cambiando en función de este contador, con lo cual va a cambiar a la posición grados. Para visualizar cómo va girando, voy a introducir una instrucción de espera. Cada cambio de posición, por ejemplo, que espere 20 milisegundos para que podamos distinguir, o el ojo humano pueda distinguir cómo va girando poco a poco. Y con esto pues ya tendría definido el giro desde 1 grado hasta 179 grados, con lo cual voy a volver a visualizar el circuito y voy a probar el simulador, ¿vale? Voy a probar la simulación y de esta manera vemos que gira hasta 179 grados, pero ahora el retroceso me lo hace de una forma un poquito extraña. Voy a programar también el retroceso. Lo que voy a hacer es la operación inversa. Voy a meter el mismo contador, pero que vaya desde 179 hasta la posición 1. Con lo cual voy a detener la simulación, me voy al apartado de código, voy a volver a introducir una instrucción para contar, en este caso de forma descendente. Voy a decrementar en una unidad posición desde 179 hasta el valor 1. Y el resto exactamente igual. Simplemente se trata de colocar el servomotor en la posición que indico y la espera de 20 milisegundos. Voy a volver a probar la simulación. De esta manera el servomotor gira hacia adelante, llega a su fin de 179 grados y vuelve a girar hacia atrás. Ya tendríamos programado el servomotor. Podéis hacer cualquier modificación en función a esto que consideréis oportuna para probar, investigar o ampliar conocimiento. Lo último que me gustaría enseñaros es en el apartado código. Yo estoy manejando el diagrama de bloque en la parte visual. Siempre es conveniente para un poquito aprender, pues ver qué texto o qué código fuente me ha generado. Lo primero es que he utilizado la librería servo para poder controlar el servomotor. Y así por encima, para ir introduciéndonos un poco, me ha creado la variable entera de tipo posición y dos variables más, que esto lo ha generado de manera automática, pero que en este caso no son necesarias, la variable i y la variable j. Y aquí es donde se hace toda la operación de ir incrementando hasta 179 y colocamos el servomotor en la posición que indico. Esta instrucción delay equivale a la instrucción de espera de 20 milisegundos y este segundo bloque equivale a este segundo bloque de aquí, donde decremento el valor de la posición del servomotor.